Buen día. En este video les hablaremos un poco de los llamados delitos informáticos o cibernéticos. Somos alumnos del cuarto semestre de la maestría en fiscal. Nuestros nombres son Leticia Martínez Vargas, Paola Lisset Hernández Moreno, Cecilia Belén Montes Rodríguez. Iniciaremos señalando que en la actualidad vivimos en la revolución de lo que es la era informática. El dinamismo y evolución de los sistemas informáticos ha dejado atrás la evolución de los sistemas jurídicos. Todos los países del mundo han usado los beneficios que la tecnología les ofrece. Sin embargo, también los ha hecho dependientes de la informática para funcionar. Toda esta revolución tecnológica y el dinamismo en el que se desenvuelve hace propicia la comisión de delitos en esta materia. Por ello les hablaremos un poco del tema de delitos informáticos, iniciando con algunas generalidades y después terminando con su clasificación y los tipos de estos. Iniciamos con el concepto. ¿Qué es un delito informático? Los delitos informáticos son las conductas típicas, antijurídicas y dolosas que se realizan por un sujeto activo y que recaen en un sujeto pasivo. Tienen como instrumento o fin una computadora, un elemento informático o la vulneración de los derechos de autor sobre programas como el hardware o el software. Pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo surgen? Los delitos informáticos han surgido por la dinámica de la sociedad, aunado a la evolución en el tema de telecomunicaciones. El creciente uso de los sistemas informáticos ha generado la necesidad de adaptar algunos delitos tradicionales a esta nueva modalidad. ¿Y cuáles son sus características? ¿En qué se diferencian de los otros? Tienen características muy específicas, por ejemplo, son conductas criminales de cuello blanco, en tanto que solo determinado número de personas con ciertos conocimientos, en este caso técnicos, pueden llegar a cometerlos. Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se realizan cuando el sujeto se encuentra trabajando. Son acciones de oportunidad, en cuanto a que se aprovecha una ocasión creada o altamente intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnológico y económico. Además, provocan serias pérdidas económicas. También ofrecen facilidades de tiempo y espacio, ya que en milésimas de segundo y sin una necesaria presencia física pueden llegar a consumarse. Son muchos los casos y pocas las denuncias, todo ello debido a la misma falta de regulación por parte del derecho. Son muy sofisticados y relativamente frecuentes. Presentan grandes dificultades para su comprobación, debido a su mismo carácter técnico. Ofrecen facilidades para su comisión a cualquier persona de cualquier edad. No hay un rango. Como en todo delito, existen dos actores, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es quien lesiona el bien jurídico que se protege. Tiene características específicas. Una de ellas, y la más importante, es que tiene habilidades y conocimientos para el manejo de sistemas informáticos. El sujeto pasivo, en cambio, puede ser cualquier persona. Es el titular del bien jurídico lesionado. Este sujeto pasivo puede diferir del sujeto perjudicado, ya que el perjudicado puede ser un tercero. Es quien resiente el acto delictivo. En la gráfica podemos ver quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien realiza la acción. El sujeto pasivo es quien resiente el resultado. El hecho punible, pues, es la acción. Bien jurídico protegido. Es el que ha sido protegido por la legislación. En el caso de delitos informáticos nos referimos primordialmente a la información del sujeto pasivo. Su vulneración se puede traducir en un daño a otros bienes jurídicos protegidos, como son los siguientes. El patrimonio,
la reserva, la intimidad y la confidencialidad de los datos, la seguridad o fiabilidad del tráfico jurídico y probatorio de documentos. En este caso hablamos de documentos cuando puede haber una falsificación. Y el derecho de propiedad. La mayoría de los delitos cibernéticos atenta contra el patrimonio o la propiedad de las personas, pero hay algunos que también atentan contra la intimidad y la confidencialidad de las personas. Yo les hablaré de los tipos de delitos informáticos. Los delitos informáticos o ciberdelitos son aquellas acciones que se realizan a través de las nuevas tecnologías. También se consideran aquellos en los que las nuevas tecnologías intervienen como medio, objeto o como un bien jurídico protegido. Existen muchos tipos de delitos informáticos. La diversidad de comportamientos constitutivos de esta clase de ilícitos es inimaginable. El único límite que existe es la conjugación de 3 factores: la imaginación del actor, la capacidad técnica, las deficiencias de control existentes en las instalaciones informáticas. Fraudes. Existen fraudes como datos falsos. Estos, también conocidos como introducción de datos falsos, es una manipulación de datos de entrada del computador con el fin de producir y lograr movimientos falsos en transacciones de una empresa. Este tipo de fraude informático, conocido también como manipulación de datos de entrada, representa el delito informático más común, ya que es más fácil de cometer y difícil de descubrir. Este delito no requiere conocimientos técnicos de informática y puede realizarlo cualquier persona que tenga acceso a las funciones normales del procesamiento de datos en la fase de adquisición de los mismos. Manipulación de programas. Es muy difícil de descubrir y a menudo pasa advertido, debido a que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática. Este delito consiste en modificar los programas existentes en el sistema de computadoras o en insertar nuevos programas o nuevas rutinas. Un método común utilizado por las personas que tienen conocimientos especializados en programación informática es el denominado caballo de Troya, que consiste en insertar instrucciones de computadora de forma encubierta en un programa informático para que pueda realizar una función no autorizada al mismo tiempo que su función normal. La técnica del salami. Esta técnica es aprovechada por las repeticiones automáticas de los procesos de cómputo. Es una técnica especializada que se denomina técnica del salchichón, en la que rodajas muy finas, apenas perceptibles de transacción financiera, se van sacando repetidamente de una cuenta y de transferencia a otra, y consiste en introducir al programa unas instrucciones para que remita en una determinada cuenta los centésimos de dinero de muchas cuentas corrientes. Falsificaciones informáticas. Tiene como objeto cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma computarizada. Las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial. Cuando empezó a disponerse de las fotocopiadoras computarizadas en color basándose en rayos láser, surgió una nueva generación de falsificaciones o alteraciones fraudulentas. Manipulación de los datos de salida. Se efectúa fijando un objeto en el funcionamiento del sistema informático. Por ejemplo, el más común es fraude de que se hace objeto a los cajeros automáticos mediante la falsificación de instrucciones para la computadora, la fase de adquisición de datos. Tradicionalmente esos fraudes se hacían basándose en tarjetas bancarias robadas. Sin embargo, en la actualidad se usan ampliamente equipo y programas de computadoras especializados para codificar información electrónica falsificada en las bandas magnéticas de las tarjetas bancarias y de las tarjetas de crédito. El piercing es una modalidad de fraude automático diseñada con la finalidad de robarle la identidad al sujeto pasivo. El delito consiste en obtener información tal como números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Sabotaje informático. Las bombas lógicas. Es una especie de bomba de tiempo que debe producir daños posteriormente.
Exige conocimientos especializados ya que requiere la programación de la destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro. Ahora bien, al revés de los virus o los gusanos, las bombas lógicas son difíciles de detectar antes de que exploten. Por eso, de todos los dispositivos informáticos criminales, las bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de daño. Su detonación puede programarse para que cause el máximo daño y para que tenga lugar mucho tiempo después de que haya marchado el delincuente. Los gusanos. Estos se fabrican de forma análoga, el virus con miras de infiltrado en programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus porque se puede regenerarse. En términos médicos podría decirse que un gusano es un tumor benigno, mientras que el virus es un tumor maligno. Virus informáticos y malware son elementos informáticos que, como los microorganismos biológicos, tienden a reproducirse y a extenderse dentro del sistema al que acceden. Se contagian de un sistema a otro, exhiben diversos grados de malignidad y son eventualmente susceptibles de distribución, como el uso de ciertos antivirus, pero algunos son capaces de desarrollar bastante resistencia de otros. Ciberterrorismo. Terrorismo informático es el acto de hacer algo para desestabilizar un país o aplicar presión a un gobierno, utilizando métodos clasificados dentro de los tipos de delitos informáticos, especialmente los de los tipos de sabotaje, sin que éste pueda limitar el uso de otro tipo de delitos informáticos. Además de lanzar un ataque de terrorismo informático, requiere de mucho menos recursos humanos y financiamiento económico que un ataque terrorista común. Ataques de negación de servicio. Estos ataques se basan en utilizar la mayor cantidad posible de recursos del sistema objetivo, de manera que nadie más pueda usarlos, perjudicando así seriamente la actuación del sistema, especialmente si debe dar servicio a muchos usuarios. Por ejemplo, los típicos ataques son el consumo de memoria de una máquina víctima hasta que se produce un error general en el sistema por falta de memoria, lo que deja que fuera de servicio la cobertura de cientos y miles de ventanas. Espionaje informático y el robo o hurto de software. La fuga de datos. También conocida como la divulgación no autorizada de datos reservados, es una variedad del espionaje industrial que sustrae información confidencial de una empresa. Es decir, la facilidad que existe para efectuar una copia de un fichero mecanizado es tal magnitud que en rapidez y simplicidad que es una forma de delito prácticamente de alcance de cualquiera. Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal. Este puede entrañar una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos. Algunas jurisdicciones han tipificado como delito esta clase de actividad y la han sometido a sanciones penales. El problema ha alcanzado dimensiones transnacionales como el tráfico de esas reproducciones no autorizadas a través de las redes de telecomunicaciones modernas. Al respecto, se considera que la reproducción autorizada de programas informáticos no es un delito informático debido a que, en primer lugar, el bien jurídico protegido es, en este caso, el derecho del autor, la propiedad intelectual, y en segundo lugar, que la protección del software es uno de los contenidos específicos del derecho informático. Robo de servicios. El tiempo de las computadoras. Consiste en el hurto del tiempo del uso de las computadoras. Por ejemplo, este es el uso de Internet, en el cual una empresa proveedora de este servicio proporciona una clave de acceso al usuario de Internet para que con esa clave pueda acceder al uso de la supercarretera de la información. Pero sucede que el usuario de este servicio da una clave a otra persona que no está autorizada por usarlo, causándole un perjuicio patrimonial a la empresa proveedora de servicios. Apropiación de información residuales. Es el aprovechamiento de la información abandonada sin ninguna protección como residuo de un trabajo previamente autorizado. Toxesveng se traduce en recoger basura.
puede efectuarse físicamente cogiendo papel de un desecho de papeleras o electrónicamente tomando la información residual que han quedado en memorias o soportes magnéticos. El parásito informático y la suplantación de personalidad. Estas figuras que se cursarán a la vez en los delitos de suplantación de personas o nombres y el espionaje, entre otros delitos. En estos casos, el delincuente utiliza la suplantación de personas para cometer otro delito informático. Para ello se prevale de artimañas y engaños tendientes a obtener, vía suplantación, el acceso a los sistemas o códigos privados de suplantación, utilizando de ciertos programas generalmente reservados a personas en las que han depositado un nivel de confianza importante en razón de su capacidad y posición a lo anterior. El acceso no autorizado a servicios informáticos. Puertas falsas. Estas consisten en que la práctica de introducir interrupciones en la lógica de los programas con el objeto de checar en medio de procesos complejos si los resultados intermedios son correctos, producir salidas de control en el mismo fin y guardar resultados intermedios en ciertas áreas para comprobarlos más adelante. La llave maestra. Es un programa informático que abre cualquier archivo del computador, por muy protegido que esté, con el fin de alterar, borrar, copiar, insertar o utilizar en cualquier forma no permitida datos almacenados en el computador. La interrupción de líneas. Este consiste en interferir las líneas telefónicas de transmisión de datos para recuperar la información que circula en ellas por medio de un radio, un módem o una impresora. Los hackers. Es el acceso que se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de telecomunicaciones, recorriendo a uno de los diversos medios que se mencionan a continuación. El delincuente puede aprovechar la falta de rigor de las medidas de seguridad para obtener acceso o puede descubrir deficiencias en las medidas vigentes de seguridad o en los procedimientos del sistema. A menudo los piratas informáticos se hacen pasar por usuarios legítimos del sistema. Esto suele suceder con frecuencia en los sistemas en los que los usuarios pueden emplear contraseñas comunes o contraseñas de mantenimiento que estén en el propio sistema. Y ahora los dejo con mi compañera Paola. Buen día, yo les voy a hablar acerca de los tipos de delitos informáticos y de las posibles sanciones que se les pueden dar en nuestro país. Bueno, como ya hemos mencionado, los delitos informáticos se pueden definir como aquellos actos ilícitos en los que se usen las tecnologías de la información como computadoras, programas informáticos, medios electrónicos, internet, entre otros, ya sea que puedan servir como un medio o como un fin. Es decir, por ejemplo, un programa de cómputo será un medio para cometer un delito cuando es utilizado para acceder sin autorización a información confidencial. Y puede un programa de cómputo ser el fin en un delito informático cuando recaiga sobre ese programa la conducta delictiva, como cuando se insertan virus para destruir el programa. Los delitos cibernéticos, delitos informáticos o delitos hechos mediante computadoras han sido definidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, por sus siglas OCDE, como cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado que se relaciona con el proceso automático de datos o transmisiones de datos. Este concepto puede ser muy amplio y da para tener una gran variedad de supuestos que podrían caer en esta definición. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, ha considerado que los delitos informáticos implican grandes retos para todos los estados, toda vez que tienen lugar en el ciberespacio y los delincuentes y las víctimas pueden encontrarse en cualquier parte del mundo.
Los países en las últimas décadas han incluido en sus legislaciones a los delitos informáticos y han considerado que estos delitos pueden atentar contra la confidencialidad de la información, los sistemas informáticos, la propiedad intelectual, la integridad e intimidad de las personas e incluso contra el patrimonio. La ONU reconoce varios tipos de delitos cibernéticos, entre los cuales los más comunes son los que se relacionan con la identidad y los puedes dividir en estos rangos. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, falsificaciones informáticas, daños o modificaciones de programas o datos computarizados. Son pocos los países que disponen de la legislación necesaria para enfrentarse a esta nueva modalidad de delitos. Entre los casos particulares que han intentado crear una regulación para los delitos cibernéticos se encuentran Alemania, con su segunda ley contra la criminalidad económica, Austria, con la reforma de su Código Penal que contempla delitos como destrucción de datos y estafa informática, Francia, con la ley número 8819, que hace mención del fraude informático, Gran Bretaña, con la ley de abusos informáticos, Holanda, con la ley de delitos informáticos, España, en su nuevo Código Penal, contempla algunos delitos cibernéticos, Chile, con la ley contra delitos informáticos, y Estados Unidos, con el Acta Federal de Abuso Computacional. También se han creado diversos instrumentos internacionales, siendo el primero y el más reconocido el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, que se elaboró por el Consejo de Europa con la participación de varios países como Canadá, Japón, China y otros estados como observadores. Actualmente, este convenio ha sido firmado por un gran número de países de los 4 continentes, siendo la mayoría de ellos europeos. Lamentablemente, en la actualidad, México no forma parte de este convenio. Recientemente aparece únicamente como observador. En México, el delito mediante computadoras que más se lleva a cabo es el llamado fraude cibernético. Existen diferentes tipos de fraudes cibernéticos, los cuales son phishing, esto es, haciéndose pasar por alguna institución financiera, mediante correo electrónico se solicitan datos de cuentas bancarias, con la alusión de que existe un problema con dichos datos y que es necesario ratificarlo. También existe otra manera de llevar a cabo este tipo de delito, que es de forma telefónica, en donde los delincuentes simulan ser empleados de dicha institución financiera, y es lo que se conoce como el fraude en México. Farming, esto es, por medio de un link redirigen al usuario a una página falsa para proceder a la estafa. Y lo que se denomina spam, que es el famoso correo basura. Es un correo electrónico que se envía a varias personas con el propósito de que se descargue un archivo. Generalmente es un virus que roba la información del dispositivo en donde se descargó. La Conducef ha publicado y dado información sobre medidas de seguridad y consejos para no caer en este tipo de engaños, tales como no dar clic en vínculos sospechosos, no entregar datos por correo electrónico, tener instalado en la computadora o en un dispositivo móvil un antivirus, no realizar transacciones electrónicas en páginas que no posean el protocolo de seguridad, el cual es HTTPS /2 y un candado cerrado en la barra de direcciones, no acceder a páginas donde dice haber ganado un premio, un viaje o un sorteo, ya que generalmente solicitan datos personales para otorgar el supuesto previo. Bajar aplicaciones de páginas oficiales,
cambiar las contraseñas de acceso con frecuencia y evitar realizar transacciones en computadoras de uso público o compartido. En México, en el Fuero Federal, esto es en el Código Penal Federal, se han tipificado conductas que constituyen delitos informáticos. Lo mismo sucede con el fuero común. Algunos códigos de las entidades federativas tipifican ciertos delitos informáticos. Lo cierto es que se requiere homologar en la legislación mexicana tratándose de delitos informáticos, ya que no todos los delitos informáticos están previstos en el Código Penal Federal, ni los códigos penales locales tipifican los mismos delitos informáticos. Algunos de los delitos tipificados en México, en los cuales se emplean los sistemas informáticos, electrónicos, internet, computadoras, programas informáticos como medio o como fin, se encuentran la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, el engaño telefónico, la extorsión telefónica, falsificación de títulos, pornografía, suplantación de identidad, entre otros. Además, tratándose de delitos informáticos, como sucede con el resto de los delitos, existe la posibilidad que con una sola acción se cometan diversos delitos o que un delito sea cometido a través de diversas conductas, y entonces es cuando estamos enfrente de un denominado concurso de delitos. En México hay algunas leyes especiales que prevén delitos informáticos especiales. Tal es el caso de los delitos previstos en las leyes del sistema financiero mexicano, como por ejemplo el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos por funcionarios, empleados, servidores de las instituciones que integran el sistema financiero para modificar, copiar, destruir información contenida en esos sistemas o en esos equipos. Y es precisamente en este sector en el que más se ha trabajado en leyes especiales que refieren a la comisión de este tipo de ilícitos. Por ejemplo, el caso de la vulneración al SPEI puede analizarse desde varios aspectos. Uno de ellos es el laboral. La que daría un abogado es que ahí hubo abuso de confianza. Se estableció que había personal interno que tuvo acceso a información y abusó de ella. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, hubo acceso no autorizado a información privilegiada. El fundamento legal para sancionar ese comportamiento es el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece que se fija una sanción de prisión de 3 a 9 años y de 30,000 a 300,000 días de multa a quien sin causa legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello acceda a equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología del sistema bancario mexicano para obtener recursos económicos, información confidencial o reservada, o bien se altere o se modifique el mecanismo de funcionamiento de los equipos o medios electrónicos para la disposición de efectivo de los usuarios del sistema bancario mexicano y así obtener recursos económicos. El phishing jurídicamente es un concurso de delitos, es decir, son diferentes ilícitos los que se cometen en un mismo momento. Por ejemplo, cuando una persona recibe una liga con una alerta de su banco que dice tiene un cargo no reconocido y le pide que entre a ese enlace con sus claves para revisarlo o rechazarlo, el hecho de copiar o clonar la apariencia de una página web ya es un delito en materia de derechos de autor. Pero lo que se busca realmente es cometer el delito de fraude, es decir, apoderarse de un bien a través del engaño o aprovechando el error de la persona. El fraude se puede cometer a través de diversos medios electrónicos o físicos y esto ya es un delito federal del orden común. Pues bien, más allá de todos los consejos que se pueden dar para evitar caer en un delito cibernético,
pues sí se debería de poner más atención y darle más importancia y crear alguna regulación específica para tener control de este tipo de delitos. Esto es que debido a que los elementos que se encuentran en un delito informático son diferentes a los elementos de un tipo penal que se puede encontrar en el Código Penal de cualquier estado. Por eso es muy difícil que se pueda llevar a cabo un proceso y que los jueces puedan dictar alguna sentencia. Entonces, hoy en día falta ese tipo de regulación que prevea el delito como tal específico, que cubra con todos los elementos de ese tipo de delito para poderle imponer una sanción. Esto sería todo por mi parte y les agradezco la atención.